la forma en cómo se construye el personaje. La forma en cómo nos lo han presentado y cómo lo podemos, y cómo se puede construir, ¿no? En ese sentido, pues lo que yo decía ahorita, cómo se ha construido a la figura de Felipe Ángeles, pues se ha construido como la figura romántica, ¿no? Un personaje leal que buscaba peleó contra Huerta por el golpe de Estado, por los ideales de Madero, luego pelea contra Carranza al lado de Villa, ¿no? Entonces es un personaje que cuestiona, pero que tiene cierta construcción histórica. Y al fin y al cabo la historia también se presenta así a través de discursos, de narraciones. Hay un texto muy interesante sobre los tipos de narrativas que tiene la historia y los acontecimientos históricos. Este texto interesantísimo se llama Metahistoria, de un teórico de la historia que se llama Heidenreich. O sea, él habla de varios tipos de relatos de historia. Tenemos, por ejemplo, la tragedia, ¿no? El que implica ser un relato lo trágico, ¿no? El romanticismo, y otros más que se me escapan ahorita, pero, o sea, la historia se puede construir desde esos puntos. Entonces el personaje es construido desde esa parte, como dice Solares, quijotesca, ¿no? Es un personaje que emprende una lucha contra casi contra un escenario que le parecía que le iba a ser muy difícil modificar, ¿no? Por eso es la figura de este personaje, la forma en cómo se construye. Si te fijas, son pocos los personajes que tienen este tipo de construcción. Otro de ellos, un poco saltándome también del contexto, es también, por ejemplo, la figura de Maximiliano. Maximiliano, que Sí. pues está revalorando en ese sentido, ¿no? No, Últimamente. también la figura de Maximiliano es cómo se construye Maximiliano. Pues, se construyó como en un tiempo como un personaje que viene e interviene, que interviene en el país. Invasor. Exacto, se me escapa la palabra, como un invasor, como un representante del conservadorismo. Y no, cuando se revisa a este personaje esposa, había buenas intenciones, ¿no? De hecho, hay un dicho muy común en los textos de esa época. Se decía entre los conservadores que el huevo les había salido güerito. O sea, a la figura de Maximiliano. Más liberal. ¿Pero por qué? Bueno, tiene doble juego, ¿no? Sale más liberal que los liberales, ¿no? Es mucho más liberal que Juárez. Es mucho más progresista que Juárez, pero no sé, ustedes no son de rancho, como dice la canción, no son de rancho. Cuando los huevos salen güeros, los huevos están malos, todos los tiran. Entonces quiere decir que te salió malo el huevo. Entonces, cabrón, me salió malo el huevo. Entonces, esa era la gallina, David, ¿no? Sí, o sea, las gallinas. No, cuando a las gallinas les sale el huevo amarillo o güero, yo creo que el huevo está malo, entonces hay que tirarlo. Yo estaba pensando en donde debían de salir cafés, que salieran blancos, porque no entendía la expresión del huevo güero. Sí, pues, sí. Yo me imaginé algo así. Cuando una gallina tiene un huevo güero, quiere decir que el huevo está malo. No, o sea, no es el color. Se ve un huevo güero. No es el color idóneo, ¿no? Entonces, por eso se usaba esta metáfora en el caso de Maximiliano. Entonces, algo era así, ¿no? Con Felipe Ángeles. Entra la revolución con permiso de Carranza, pero era un militar importante, ¿no? Sabía, tenía conocimiento. Y cuando entra, pues lo ven con recelo. Obregón no era militar. Obregón era un maestro rural, ¿no? No, pues todos los sonorenses eran maestros, ¿no? No todos, otros eran, bueno... De la Huerta. También tenían negocios, ¿no? Era maestro. Las tías eran maestras de Obregón, ¿no? Entonces... Plutarco Elías Calles era maestro. O sea, entonces, muchos de ellos no tenían la formación militar, ¿no? Entonces, en este caso, Felipe Ángeles es uno de los militares en formación. Pues la mayoría, es que no, de hecho... Pues no, ¿quién? Villa no era militar de formación. Carranza era pues de la clase media latifundista. Carranza, Zapata. Zapata era campesino. Madero y Carranza eran de los pequeños terratenientes que cuestionaban el régimen
porfirista, y lo que ellos, a lo que ellos les interesaba es un acceso al poder. O sea, también la revolución tiene que verse como un movimiento que implica muchas demandas de democratización, demandas de justicia social, ¿no? Entonces hay también varias revoluciones, no es una revolución, hay varios movimientos revolucionarios, varias demandas, ¿no? Y entonces también está la parte militar. Sí. Y como pelea de élites no se puede interpretar, porque yo escucho mucho eso. Quienes quieren desvirtuar la revolución hablan de que, pues no, eso no fue una revolución de ni madre, seguimos igual. Lo único que fue un desplazamiento de los que no eran las élites empoderadas. Bueno, hacia sí, las élites fíjate que sí las estaban. hay un texto muy interesante que yo estoy leyendo que se llama Teorizando la Revolución. Y entonces el autor, que se me escapa el nombre, plantea a la Revolución Mexicana como una revolución. ¿Por qué? Porque implica toda una reconfiguración del Estado y de las formas en que el Estado se relaciona con la sociedad. En ese sentido sí fue una revolución, ¿no? Y hay muchas demandas, pero también una de ellas era la posibilidad, y esta posibilidad la exige la clase media, no alta, que pide llegar al poder y que el porfiriato no la deja, ¿no? Y esa, por ejemplo, está compuesta por Madero, por Carranza, y luego después pues entran al juego los sonorenses, Diegues era sonorense, Plutarco era sonorense, La Huerta era sonorense, que son los que ganan el botín, y después empieza toda esta construcción del Estado postrevolucionario, que para algunos la revolución digamos termina en el 20 y empieza el periodo de la construcción del Estado revolucionario o postrevolucionario. Entonces, pues en el caso de nuestro personaje termina en el 19, cuando ya se estaba consolidando o ya estaba en consolidación el proyecto de Estado-Nación revolucionario de Obregón. No, pero todavía le falta mucho. Claro. Pero ya las revueltas son pocas. Tienes la escobarista, ¿no? Que se da a través se da después del rompimiento entre Obregón y de la Huerta por quién iba a ser el sucesor. En este caso Obregón se decide por Calles y es cuando se inicia la revolución de la Huerta, ¿no? Viene el maximato y luego viene el proceso de institucionalización de la revolución, ¿no? Y entonces ya hay otros escenarios, ya no hay tantos movimientos como en el 15, en el 16, ¿no? Digamos que el último gran movimiento o el último gran rompimiento es en el plan de Agua Prieta, el plan que desconocen los sonorenses a Carranza, digamos que fue el más fuerte y es el que toma ahora sí una orientación ya hacia el triunfo de los sonorenses. La rebelión escobarista pues es rápidamente sofocada, ¿no? Y bueno, ya pues tenemos otros episodios que lo llaman como contrarrevolucionarios, que es la guerra de los cristeros, ¿no? En Occidente, y que los últimos estudios o revisionistas de la revolución lo están replanteando como un movimiento que también emerge de la misma revolución, ¿no? Y de la misma Constitución del 17. Pues obviamente, ¿no? Uh-huh. Hasta militarmente. Pero digamos que ya el régimen revolucionario o posrevolucionario ya estaba en proceso de consolidación. Ese estado revolucionario estaba en proceso de consolidación. Sí, pero pues oye, hasta socialmente y militarmente, pues esa raza es raza que nomás nacieron en la guerra y pues nomás sabían tirar balazos, güey. Es muy probable. Sí, bueno, nomás necesitaban una causa. Me quemaron la iglesia, pues a tirar balazos. ¿Qué más bueno, hago? hay muchas más, ¿no? No más es tan simple decir me tiraron balazos. Hay muchos más. Por ejemplo, la misma, fíjate, uno de los artículos es el 27, ¿no? Sobre la tierra. Llega el Estado, entonces el Estado es quien te da la tierra, ¿no? Sí, quien parte la tierra. Pero, por ejemplo, para muchos católicos la concepción de la tierra es que la tierra es un bien que te genera ¿quién? ¿O que te da quién? Pues Dios. Entonces llega de repente papá gobierno y me las quita, oye, pues ¿cómo? Entonces eso va a originar uno de los enfrentamientos más interesantes, que es la guerra entre agraristas y católicos en el occidente del país, ¿no?
Entonces, también el movimiento, digamos, o el enfrentamiento de la Iglesia-Estado, el movimiento cristero, nombrado así por John Mayer, origina reflexiones muy interesantes la educación, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la tierra, ¿no? La tierra. La historia oficial es esa, que estuve denotando las por ejemplo, porque querían... Por ejemplo, en la educación, ¿quién estuvo durante tantos años a cargo de la educación? Pues la iglesia. La iglesia. Entonces de repente llega el Estado y le quita esa costumbre. Esa potestad. Esa costumbre, ¿no? Y luego entran a las iglesias, a los pueblos, a las ciudades, y te hablan de cuestiones que no son teológicas o de Dios. Pues hay un choque. Ahora sí que ahí, algo que tú mirabas mucho en tus clases, que no entendieron tus compañeros, ahí es donde se modifica el hábitus. Es decir, llegas tú y le modificas a la gente la forma de pensar, o quieres modificársela, pues la gente va a reaccionar. La gente reacciona porque te meten ideas que no son, claro, que no son normales. En muchas cosas cuando platicamos de historia, eso es lo que la es religión, exacto, eso tocarla es lo que se llama, o se forma como un hábito, una forma de pensamiento, ¿no? Entonces, a muchos católicos les mueven ese hábito y es cuando se levantan. O sea, por eso entiendes por qué se levanta la gente a defender la iglesia. No se levanta a defender, bueno, sí, pero también se levanta a defender al sacerdote, pero no más eso, no más es defender al padrecito. Su estilo de vida y sus exacto, costumbres, es defender a sus costumbres, su identidad. Sí, exacto. por eso, por ejemplo, lo que hemos platicado aquí, Alejandro Magno llegaba a los pueblos y nunca llegaba con sus dioses, güey. ¿No? A ver, tú aquí qué pedo, ¿no? Pues el dios de esto, ok, síguelo. Ahí los iban mimetizando. Sí, entonces... Y otro ejemplo de cuando hablamos de cuando cayó la Unión Soviética, a pesar de haber logrado como por 40 años, ¿no? Haber sacado a Dios de todos lados, la iglesia ya resurgió cabrón. A pesar de que se habían confesado ateos. En los años 70, cuando se cae el comunismo, o sea, cae los 80. Los 80, perdón, que cae el muro de Berlín y caen los países socialistas, hay una recatolización. Acuérdense de las el dataset que te daba Yuron Hu, ¿no? Acuérdense. Está creciendo la religión, bueno, no no está creciendo, simplemente. Bueno, es otro tema que después me pueden invitar y también conozco un poquito sobre eso, pero sí hay mucho la influencia del Vaticano. Acuérdense, Juan Pablo II. No. Entonces todos esos estados que habían sido anexados por la Rusia, pues tenían una vida católica que se fue bloqueada y después hay una recatolización, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos también hay un movimiento muy fuerte católico de derecha, mismo que le lleva, que posibilita, y no sé por qué estamos acá de Felipe Ángeles hasta acá, ¿va? Que posibilita, así por es ejemplo, es como meterse a Wikipedia, sí, tú le empiezas a picar en los links y quién sabe salen las ideas. No, pero para terminar la idea, muchos grupos de derecha católica, cristianos de derecha en Estados Unidos posibilitan el triunfo de Ronald Reagan. No, y ahorita de Bolsonaro y... Ahí está Bolivia, güey. Es otro tema. Ahí está Bolivia. Luego, si quieres, me invitas y sí, yo pues tengo una hipótesis muy interesante sobre por qué ese tipo de movimientos tienen éxito en Latinoamérica. Pero bueno, no sé, digamos que esta es brevemente la historia del personaje de Felipe Ángeles. Yo hago una invitación a personas que lean la novela de Ignacio Solares, es muy interesante. Y creo que nos acerca a esta forma de cómo se construye Felipe Ángeles, ¿no? La figura de Felipe Ángeles, que sí creo yo que hacen falta más investigaciones académicas sobre el personaje, ¿no? Por ejemplo, una parte... En vez de estar investigando a Hipólito Martínez Mendoza. Pero es que este personaje es parte, o sea, cuando detienen a Felipe Ángeles está él de gobernador, güey. Está Ignacio Enríquez de gobernador. Ignacio Enríquez es quien, lo que te decía, es quien empieza a consolidar, que no entienden tampoco mis maestros del doctorado. Que no me escuchen, que no van a bajar. No lo escuchan. Es quien, digamos, ya sé, bueno, al menos cuando yo lea al 2 que 3 que conozco, no que les platico de que no ando ahí en un podcast y así como que me siguen viendo así como si estuviera jugando. Sí. Entonces, si lo ven como jugando, pues... No, pero ahí no estamos jugando, güey. Es interesante porque, te digo, es en el gobierno de Enríquez. Enríquez era, digamos que era el hombre de confianza de Carranza en Chihuahua, y él forma las defensas sociales. Y entonces, estas defensas sociales, de hecho, es un villista
Fíjate qué curioso, es un villista, que ahorita tengo aquí el dato,